Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Dicen que uno conoce cada centímetro de su ruta cuando lleva más de 10 años manejándola. Yo pensaba lo mismo. Mi combi, una Urban blanca con franja roja, era mi vida. La manejaba todos los días desde la avenida Pantitlán hasta El Bordo, ida y vuelta, sin falta. Mis pasajeros, en su mayoría, ya me ubicaban. Sabían que yo no me andaba con rodeos, que respetaba los paraderos y que nunca faltaban mis cumbias suaves en volumen bajo. La noche en que todo cambió era como cualquier otra. Eran cerca de las 9:30 y el cielo estaba encapotado, pero no llovía. Tomé pasaje en la terminal, cerca del Metro Nesa, y llené la combi en cuestión de minutos. Gente normal. Una señora con su mandado, 2 morros de prepa con uniforme, un señor trajeado, una parejita agarrada de la mano, una enfermera. Todos se acomodaron sin hablar mucho, con ese aire resignado del que ya solo quiere llegar a casa. Encendí el motor y empecé el trayecto. Primera parada, calle Flamingos. Nadie bajó. Segunda, Colonia Metropolitana. Tampoco. Tercera, calle 4. Una mano se alzó, pero cuando me orillé y abrí la puerta, nadie bajó. Volteé por el retrovisor y vi que todos seguían en sus lugares, mirando por la ventana o el celular. ¿No iban a bajar aquí?, pregunté. Silencio. Solo el zumbido del motor y el golpeteo de los baches. Cerré la puerta y seguí. En la siguiente esquina, el señor de traje se levantó y se acercó a la puerta. Frené en seco, pero no se bajó. Se quedó mirando hacia la calle, con la mano sobre la manija, sin abrir. ¿Va a bajar o no?, le dije, medio molesto. Volteó a verme. Tenía una mirada rara, como ida, como si no estuviera viendo realmente. Luego regresó a su asiento sin decir palabra. Algunos pasajeros lo observaron de reojo, pero nadie dijo nada. Ni una burla, ni una risa nerviosa. Solo silencio. Fue en ese momento que me di cuenta. El ambiente estaba demasiado callado. En una combi siempre hay ruido. Alguien platicando, alguien escuchando un video en TikTok sin audífonos, niños llorando, gente tosiendo. Pero aquí, nada, ni un sonido. Era como si todos estuvieran aguantando la respiración. Cuando pasamos frente a un Oxxo cerrado, el de Avenida Sor Juana, vi que las calles estaban vacías. No vacías de poca gente. Vacías, como si fuera la madrugada más profunda, aunque no eran ni las 10. Las luces del alumbrado parpadeaban y ni un perro callejero se asomaba. Me empecé a poner nervioso. ¿Van a bajar en la siguiente?, pregunté, levantando la voz. El miedo me estaba haciendo impaciente. Una señora, la de la bolsa del mandado, alzó la mano. Cuando me orillé y abrí la puerta, bajó. Pero algo no cuadraba. Caminó unos pasos y luego se quedó parada en la banqueta. No volteó a verme, no se fue hacia su casa, no cruzó la calle. Solo se quedó ahí, como esperando algo. El resto del pasaje tampoco reaccionó. La enfermera la miraba fijamente por la ventana. El tipo de traje había vuelto a cerrar los ojos. La parejita ya no se abrazaba. La chava tenía las manos en las piernas, tiesas. El chavo miraba al piso. Sentí el impulso de encender la radio. Nada. Puro estático. Saqué mi celular. Sin señal. No había red, ni siquiera Wi-Fi abierto. Ahí fue cuando escuché el clic. El clic del seguro de las puertas. No fui yo. No lo apreté. El botón bajó solo y lo escuché claro. El seguro de las puertas corredizas se activó. Intenté desactivarlo. Nada. Las puertas estaban trabadas. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Nadie contestó. Lo siguiente fue más raro. El chavo de la prepa se levantó, caminó hasta la puerta corrediza y sin que yo la abriera, la puerta se deslizó sola. Salió y la puerta se cerró detrás de él con fuerza. Lo vi por el retrovisor. Dio unos pasos hacia la calle.
y se perdió entre la niebla que, no sé en qué momento, había empezado a bajar. Ya estuvo, dije en voz baja. Voy a regresar. Giré el volante y tomé una calle secundaria para dar vuelta. Pero no llegué muy lejos. Al doblar, la calle no tenía salida. Eso no era posible. Esa calle sí tenía salida. La había recorrido 1000 veces. Me regresé. Pero cuando volví al punto anterior, la calle había cambiado. Ya no era la misma. Las casas estaban apagadas. Los letreros eran distintos. Incluso el pavimento era de otro tipo. Lo juro. Sentí un hormigueo en el pecho. Algo no estaba bien. Los pasajeros seguían ahí, callados, en silencio, como si supieran más de lo que decían. ¡Basta ya! ¿Qué es esto? ¿Qué chingados está pasando?, grité. El tipo del traje levantó la vista. Por primera vez habló. Ya va a terminar. ¿Qué va a terminar?, dije, con la garganta seca. El recorrido. Y así, uno por uno, fueron bajando. En esquinas donde no había casas, donde no había luz, donde ni siquiera había calle. La puerta se abría sola. Bajaban. La puerta se cerraba y desaparecían. Ni un solo adiós, ni un gracias. Me quedé solo con la enfermera. La miré por el retrovisor. Ella no me miraba a mí. Miraba algo fuera de la ventana. ¿Tú también vas a bajar?, pregunté. Ya casi, dijo, sin emoción. Entonces vi algo. En el parabrisas, una figura, como si algo estuviera pegado en el vidrio. Me bajé de golpe, salí a revisar, pensando que alguien había puesto un trapo, una calcomanía. No había nada, pero al regresar a la cabina, la enfermera ya no estaba, ni se abrió la puerta, simplemente no estaba. Y la combi, vacía, silenciosa, con el motor encendido y el seguro puesto. No sé cómo regresé, lo juro. Cuando reaccioné, ya estaba en la base de nuevo, en la terminal, con el amanecer comenzando. Los de la base me vieron raro. Me dijeron que no sabían nada de mí desde hacía más de 2 horas. Pero el trayecto completo, según mi reloj, no había durado ni 40 minutos. La bitácora del GPS marcaba cosas raras. Calles que no existen, paradas en sitios donde no hay casas. Ni siquiera señal en las cámaras de seguridad de la unidad. Todo estaba en blanco. Ya no conduzco. La combi está guardada. Nadie más la ha querido manejar. Y cuando a veces camino por Nesa, por esas calles que recorrí 1000 veces, me topo con algo extraño. Una sombra en una esquina, una figura que parece conocerme, y me observa sin decir nada, porque algunos pasajeros sí llegaron a su destino, y otros no. ¿Todavía quieres tomar la combi tarde, carnal? ¿Estás seguro? Porque el recorrido ya va a empezar. Me llamo Emiliano y vivo en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Trabajo como diseñador freelance, así que mis horarios no son nada normales. Esa noche, más bien, esa madrugada, salí de casa de unos amigos después de haber estado ayudando a montar un estudio de grabación casero. Eran casi las 2 cuando pedí el Uber. Ya no pasaban camiones ni el metro y estaba demasiado lejos de casa como para caminar. El Uber llegó puntual. Era un Versa gris, placas de Morelos, y el chofer se llamaba Jesús, con 5 estrellas y más de 1500 viajes registrados. Todo parecía normal. Subí al asiento trasero. «Buenas noches», le dije. «Buenas», respondió sin voltear a verme. El tipo era calvo, de complexión robusta. Llevaba puesta una sudadera negra con capucha, aunque la tenía bajada, de esas que venden afuera del metro. Lo primero que noté fue el fuerte olor a pino, como de ambientador barato. Después de tantas madrugadas en Uber, ese tipo de detalles se me quedaban grabados. Salimos de la colonia Portales rumbo a la del Valle, donde vivo. Todo el trayecto debía ser en línea recta por eje 8, máximo 15 minutos. Pero a los pocos minutos noté algo extraño. El conductor tomó una calle secundaria, más angosta, que cruzaba hacia Ermita. Pensé que era para evitar un semáforo o un tope, algo que a veces hacen los conductores si conocen bien la zona. Pero el GPS no estaba encendido.
Lo vi porque desde mi asiento podía ver la pantalla del celular montado en el tablero. No estaba la interfaz clásica de la app, no había línea azul, no había mapa, no había ninguna ruta marcada. Solo la pantalla de inicio del teléfono. Me incliné un poco. ¿Todo bien? ¿No te apareció la ruta?, pregunté, disimulando mi incomodidad. Él no respondió de inmediato. Solo después de unos segundos dijo: sí, ya me la sé. Algo en su tono era seco, sin interés, como si yo fuera una mosca hablándole a un vidrio. Volví a mirar el teléfono. La app estaba minimizada. Lo vi. El icono seguía abierto, pero no estaba activo. No pude evitar tragar saliva. ¿Podrías activarla, por favor? Nomás para saber cuánto falta. El tipo sonrió. No giró la cabeza, pero lo vi en el espejo retrovisor. Una sonrisa ladeada, torcida, que duró apenas un instante. Luego, sin decir nada, subió el volumen del estéreo. Una estación de AM empezó a sonar, con una voz grave que narraba noticias viejas. Voz distorsionada, como grabación de casete. Un tono frío. Tomó otra vuelta. Ya no íbamos rumbo a mi casa. Íbamos en dirección contraria. Supe que no estaba equivocado porque reconocí una calle donde había trabajado años antes, una zona industrial cerca de Iztacalco. Nada que ver con mi destino. Oye, ya nos pasamos del eje, ¿no? Es por allá, dije, y esta vez sí me incliné hacia adelante. El conductor no contestó, solo bajó un poco el volumen. ¿Me puedes dejar aquí?, le dije. Aquí, en esta esquina. Seguimos avanzando. Te estoy hablando. Detente aquí. Nada. Tomé el teléfono y abrí la app. No marcaba nada. No estaba rastreando el viaje. El icono de ubicación estaba apagado. Le tomé captura, intenté marcar al 911, pero no tenía señal, ni una raya. Solo decía, buscando red. Fue entonces cuando me di cuenta que el chofer había desconectado el GPS del coche. No solo no usaba la app, sino que el teléfono no estaba compartiendo ubicación. Estábamos aislados. Mi cuerpo entero se tensó. Volví a mirar por la ventana. Las calles eran cada vez más oscuras, con postes apagados, banquetas rotas, autos abandonados. Era una colonia que no conocía. Apenas pasaban coches, una tienda de abarrotes cerrada, una vulcanizadora, y después, nada. Tomé valor. «Ya estuvo, cabrón. Detente o te parto la madre», le grité mientras me inclinaba hacia adelante para tratar de jalar el freno de mano. Pero el cabrón lo vio venir. Pegó un volantazo y se metió en un callejón, luego se giró hacia mí como si me estuviera esperando. Bajó el seguro del coche. Sonó el clic de las puertas. «¿Te quieres bajar?», me dijo, por primera vez mirándome directo. «Bájate». Su voz era seca, sin rabia, sin emoción, como si estuviera hablando con una bolsa de basura. El coche se detuvo. El callejón estaba casi a oscuras, con una sola lámpara rota parpadeando. Miré hacia afuera. No había nada ni nadie, solo un perro flaco cruzando entre los botes de basura. Me quedé inmóvil. El tipo se quedó esperando. «¿Qué? ¿No que te querías bajar?». Volteé hacia la puerta. No había manija por dentro. Era uno de esos coches donde el seguro interno está desactivado. Me había encerrado. La puerta del copiloto tampoco tenía manija. Todas estaban bloqueadas. «Bájate», repitió. Se escuchó un ruido. Algo cayó detrás del coche, como una cubeta arrastrada. El tipo miró por el retrovisor, frunció el ceño, luego volvió a mirarme. Apagó el motor, y ahí entendí que no iba a bajarme solo. Él pensaba bajarse conmigo. Cuando puso la mano en la manija de su puerta, me lancé hacia adelante y con todas mis fuerzas lo golpeé en el cuello con el codo. Fue un movimiento instintivo, desesperado. Él soltó un gruñido y se giró, pero yo ya estaba tratando de alcanzar la palanca del seguro central. La activé. Las puertas se abrieron. Me lancé hacia la calle. Caí de rodillas, raspándome con el pavimento. Me levanté como pude y eché a correr sin mirar atrás. Escuché cómo se abría la puerta del conductor, cómo algo golpeaba el metal, quizá una patada, quizá un intento por alcanzarme, pero yo ya estaba a media cuadra corriendo a ciegas por una colonia que no conocía.
Corrí como si me estuviera persiguiendo un animal, el corazón a punto de explotar. Grité pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Toqué puertas, jalé rejas, hasta que una señora salió por una ventana del segundo piso y me gritó: ¿Qué está haciendo? ¿O qué? Por favor, ayúdeme, me quieren secuestrar. No sé si fue la desesperación en mi voz o mi aspecto. Yo, sangrando de las rodillas, con la camiseta rota. Pero me creyó. Bajó y me abrió la reja. Me metí corriendo. Desde dentro vimos pasar el coche gris lentamente por la esquina. No se detuvo, solo se fue, como si nada. Esa noche dormí en el sillón de la señora que me salvó. Me prestó su teléfono y llamé a la policía. El coche no apareció. No había registro del viaje. La APE mostraba que nunca lo tomé. Y cuando intenté contactar al conductor por los medios oficiales, el perfil había sido eliminado. Estuve días temblando cada vez que veía un coche gris. Fui a declarar, a levantar actas, a pedir registros, pero no pasó nada. Me dijeron que probablemente fue una cuenta clonada, que eso pasa cuando usan identidades falsas para manejar sin control. Una anomalía, lo llamaron. No lo fue. Alguien me eligió esa noche. Me observó. Sabía dónde estaba. Desconectó el GPS, desvió la ruta y me llevó a un lugar donde nadie podría ayudarme. Desde entonces, no vuelvo a subirme a un Uber en la madrugada. No importa qué tan urgente sea. Prefiero caminar, quedarme donde esté o esperar el amanecer. Porque esa noche entendí algo. Hay hombres allá afuera que hacen cosas sin razón, sin rabia, sin placer, solo porque pueden. Y a veces, solo necesitas un clic para desaparecer del mapa. Yo no era de esos que aceptan aventones así nomás, pero esa noche las cosas no fueron normales. Mi nombre es Diego. Tenía 28 años en ese momento y estaba regresando de un evento familiar en Matehuala, rumbo a San Luis Potosí. Tomé un camión desde la central, pero antes de llegar al entronque con la carretera federal 57, nos detuvimos por una falla mecánica. Eran poco más de las 10 de la noche y el chofer nos informó que no había manera de continuar hasta el día siguiente. Nos dejaron a nuestra suerte en una gasolinera que parecía sacada de otro tiempo, sin luces, sin gente, sin señal en el celular. Había 3 o 4 personas más, pero todos consiguieron contactar a familiares o pedir un taxi caro hacia la ciudad. Yo, con el saldo muerto y sin nadie a quien llamar a esa hora, me resigné a esperar. Tal vez amanecería allí. Pero entonces llegó ese tráiler. Era un Kenworth rojo con luces azules en los costados y un rugido que hacía temblar el pavimento. Se estacionó lentamente en la bomba 2 y vi bajar al conductor, un hombre de unos 50 años, fornido, piel morena curtida por el sol, bigote espeso y camisa de mezclilla. Caminó hasta el mini súper que estaba medio cerrado y pidió un café. Yo ya estaba sentado en una banca oxidada, tratando de matar el tiempo, cuando se me acercó. ¿Te dejaron varado?, preguntó con voz grave. Asentí. Le conté lo básico, que iba a San Luis, que el camión se descompuso, que no tenía cómo moverme. Pues si quieres, te arrimo, dijo, mientras removía el café con un palito de madera. Voy pa'l norte, pero paso por la salida a San Luis. No hay bronca. Dudé, pero vi su mirada serena, su voz sin prisas, el empaque de confianza que suelen tener los que viven en la carretera. Me convencí de que era un tipo decente. Además, la noche ya pesaba. Acepté. El tráiler olía a diésel, sudor y café viejo. Tenía colgado un rosario en el retrovisor, una calcomanía de la Virgen de Guadalupe pegada al tablero y una fila de fotos de familia sobre la visera. Nos presentamos. Él se llamaba Arsenio. Nada de que me andes preguntando si me llaman el Chacal, el Diablo o alguna mamada así, dijo riendo. Nomás soy Arsenio, trailerito de toda la vida. La primera hora fue normal. Me preguntó qué hacía. Me habló de los días cuando cruzaba hasta Laredo con carga de vidrio, de los choques que había visto, de los robos en la libre. Me ofreció una coca y un paquete de sabritas. Le agradecí y traté de ser amable.
La carretera se alargaba como una cinta de oscuridad sin final. Pasamos por campos baldíos, paradores cerrados y una fila de luces lejanas en lo alto de un cerro. Silencio entre tramos, solo el rugido del motor. Entonces noté algo. En el camarote, detrás de nosotros, había una cortina cerrada. A través de un pequeño espacio vi que algo colgaba de las paredes. No le di importancia hasta que él, sin que yo preguntara nada, dijo: «No te espantes si ves fotos, compa. Me gusta llevar recuerdos de los que me he encontrado en el camino, pa' no sentirme solo». Pensé que hablaba de compañeros, de traileros muertos o algo por el estilo. Pero más adelante, cuando Arsenio se detuvo a cargar combustible en una estación sin empleados, una de esas con pago automático, bajó y me dejó solo unos minutos en la cabina. No debería haberlo hecho, pero la curiosidad me pudo. Caminé hasta la cortina, la corrí un poco y lo que vi me hizo sentir un vacío en el estómago. Había por lo menos 20 fotografías Polaroid pegadas con cinta en las paredes del camarote. Todas eran diferentes, pero todas mostraban lo mismo: personas en carreteras, paraderos, gasolineras, caminando solas de noche. Algunas fotos estaban movidas, otras borrosas, pero todas tenían algo en común: la expresión de miedo, de sorpresa, de vulnerabilidad. Una mujer con maleta en medio de la autopista, un hombre junto a un Oxxo cerrado, un chavo sentado al borde del acotamiento. Miré más cerca. En una esquina, una fecha escrita con pluma negra: 15 de febrero 2023, Saltillo. Otra: 25 de abril 2022, San Juan del Río. Todas diferentes fechas, todas locaciones lejanas entre sí. Ninguna tenía nombre. Cuando escuché que abría la puerta, me volví a sentar rápido. El corazón me latía como tambor de guerra. «Listo», dijo. «Ahora sí, sin paradas hasta el entronque». Asentí. No dije nada. Tenía la boca seca y la cabeza a mil. No sabía cómo salir de ahí sin que lo notara. Y lo peor es que ya estábamos en medio de la carretera. Condujo en silencio por varios kilómetros. No prendía el radio. Solo el rechinido de los neumáticos contra el asfalto. En un momento me lanzó una mirada por el rabillo del ojo. «¿Y tú? ¿Por qué andabas solo allá en Matehuala?» «Visita familiar. Mi abuela está enferma». Mentí, por instinto. «Ya», respondió, con tono lento. «Hay que cuidar a la familia. Los que no tienen andan vagando, como los que salen en las fotos». Lo dijo con una naturalidad espeluznante. «¿Y ellos? ¿Quiénes son?», me atreví a preguntar. «Gente que uno se encuentra», respondió, sin más. El silencio volvió, pero esta vez era espeso, pegajoso, un silencio que no permitía moverse. Mi mente empezó a pensar en todas las historias que había escuchado: la de los falsos traileros que desaparecían a migrantes, la de los que levantaban gente en caminos rurales, la de los cuerpos encontrados en barrancas sin identificación. Empecé a temblar, pero me obligué a no mostrarlo. Lo peor fue cuando se desvió del camino, justo antes del entronque a San Luis. «Por aquí es más corto», dijo. «Una libre que uso cuando no quiero toparme con federales». Era un camino angosto, sin señalización, oscuro, con árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. Supe que si no hacía algo, probablemente yo sería la siguiente Polaroid. «Tengo que bajarme», dije de golpe. «Me siento mal. Vomité en la tarde. Creo que me está dando un golpe de calor». «No seas mamón. Ya mero llegamos». «No, neta. Aquí, en el acotamiento, aunque sea para orinar. Voy a vomitar en la cabina». Él se rió, pero se orilló. El tráiler se detuvo. «Hazlo rápido. No me gusta parar mucho tiempo en este tramo». Me bajé, pero no para orinar. Fingí que me alejaba unos metros, me encorvé como si fuera a vomitar y corrí. Corrí con toda mi alma hacia la maleza del costado. Escuché cómo abrió la puerta del lado del conductor y gritó algo, pero no me detuve. Me metí entre los arbustos, caí, me levanté, me raspé los brazos. No me importó. Corrí y corrí hasta que no vi la carretera.
Escuché el motor del tráiler encenderse. Luego, silencio. Estuve perdido como 20 minutos hasta que encontré un camino rural. Eventualmente llegué a una casa con perros y una familia que me dejó usar el teléfono. Llamé a un primo. Me recogieron de madrugada. Cuando volví a la gasolinera donde todo comenzó, pregunté si conocían al trailero. Nadie supo decirme. Dije que era un Kenworth rojo con luces azules. Ah, sí, ese ha pasado varias veces. Viene del sur. Nunca se estaciona mucho. Le dicen el Arce, creo. Buen tipo, según. Les dije que no era tan buen tipo. No hice denuncia. ¿Qué iba a decir? ¿Que un trailero tenía fotos raras en su camarote? ¿Que se desvió del camino? No me harían caso. Pero no me quedé callado. Desde entonces, cuando veo a alguien esperando aventón en una carretera, pienso en esas fotos, en esas miradas, y me pregunto, ¿cuántas personas desaparecen sin dejar rastro en las carreteras de México? Tal vez sus rostros no estén en boletines oficiales. Tal vez solo estén colgados en la oscuridad del camarote de algún tráiler que sigue viajando noche tras noche. Nunca me había subido a un taxi tan callado como aquel. Eran casi las 2 de la madrugada cuando salí del bar en la colonia Doctores, con el cuerpo cansado y las piernas medio flojas por las cervezas. No estaba ebrio, pero sí lo suficiente como para no querer esperar un Uber. Vi un taxi de sitio estacionado frente al Oxxo, con la luz encendida. Me acerqué y le pregunté al chofer si me podía llevar hasta la colonia Narvarte. «Súbete, joven, ahora lo llevamos», lo dijo con esa voz ronca que tienen los hombres que han fumado toda su vida. Me subí al asiento trasero. No había nada raro al principio, excepto quizá por el volumen alto de la música. Era un narcocorrido, de esos que relatan ejecuciones con lujo de detalle. Al principio lo tomé como una excentricidad. Muchos taxistas escuchan música fuerte en la madrugada para no dormirse, me dije. Pero mientras avanzábamos, algo no encajaba. El conductor, un tipo ya grande, canoso, con el rostro curtido por el sol y los años, no decía una palabra. Tampoco hacía ningún gesto en el retrovisor, solo manejaba. Y subía poco a poco el volumen de la música. No me preocupé al principio, pero cuando pasamos sobre eje central sin tomar rumbo hacia el sur, le toqué el hombro. «Oiga, es por aquí a la derecha». El hombre no respondió. Solo giró ligeramente el volumen de la radio. La letra del corrido hablaba de cómo un comando levantó a un soplón y lo callaron para siempre con una AK-47. Una parte de mí pensó que tal vez el tipo estaba sordo. Pero luego me di cuenta de que no tenía sentido que manejara si no podía oír. «Señor», repetí, esta vez más fuerte. Era para el otro lado. Nada, solo la radio, y el sonido cada vez más presente de los bajos retumbando. Me empecé a inquietar. Estábamos yendo rumbo a la zona de bodegas cerca de La Viga, una parte industrial sin vida a esas horas. No había gente, ni coches, ni tiendas abiertas. Todo estaba cerrado. El taxi dobló en una calle sin nombre. El pavimento cambió por adoquín viejo. Las casas con rejas altas parecían abandonadas. Levanté la voz. «Oiga, ya le dije que no es por aquí». Ahí fue cuando el taxi se detuvo en seco. Me congelé. El motor seguía encendido, el corrido a todo volumen, y el chofer miró hacia adelante sin mover ni el cuello. Solo entonces noté que tenía un pequeño espejo pegado al tablero, apuntando a la parte de atrás, pero no para verme a mí, sino hacia la cajuela. Una idea terrible me cruzó la cabeza. Agudicé el oído, concentrándome más allá del ruido de la música. Entre las pausas del corrido me pareció escuchar un sonido apagado, algo como golpes, 3, 4, 5, luego un gemido, muy leve, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde dentro del maletero. «¿Qué trae ahí atrás?», pregunté con un hilo de voz. El taxista no respondió, solo movió la mano derecha y volvió a subir el volumen del estéreo. La siguiente canción comenzaba con una introducción hablada.
Este corrido es pa' los que no se rajan, pa' los que entierran secretos sin dejar rastro. Quise abrir la puerta. Estaba trabada. Electrónicamente, pensé. El cabrón las había asegurado desde el tablero. Me incliné hacia adelante para gritarle, pero en ese momento el chofer giró por completo la cabeza hacia mí. Su expresión no era violenta, ni siquiera estaba enojado. Era peor, estaba tranquilo, frío. Me miró con ojos de quien ya tomó una decisión. «Tú no viste nada, chavo. Te estoy diciendo bien», dijo, y su voz sonó como si la sacara desde el fondo de una tumba. Yo tragué saliva. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar el pecho. «No he visto nada», dije, y levanté las manos, mostrándole las palmas, como si eso bastara para que no me matara ahí mismo. El taxi dio vuelta en U. Regresó a una avenida más transitada, aunque aún desierta a esas horas. Poco a poco, la música fue bajando, hasta quedar como un murmullo. El tipo no volvió a hablar. Condujo en completo silencio hasta dejarme a 3 cuadras de mi destino. «Aquí está bien, gracias», dije sin mirarlo. Él no respondió. Solamente presionó un botón y las puertas se destrabaron. Yo me bajé de inmediato, y ni bien cerré la puerta, el taxi arrancó otra vez. Volvió a subir el volumen de la música y desapareció al doblar la esquina. Me quedé parado en la banqueta unos minutos, respirando agitadamente. Mis piernas temblaban. Saqué el celular con manos temblorosas, tomé una nota rápida de las placas, pero cuando traté de guardar la ubicación exacta, la app del GPS se congeló. La noche siguió su curso como si nada. Solo un borracho pasó caminando, murmurando canciones, sin saber que a pocos metros, tal vez, alguien estaba encerrado en una cajuela, gritando bajo los corridos que todo lo ocultaban. No denuncié. Sé que debería haberlo hecho. Pero cuando fui a buscar el taxi por las placas días después, resultó que eran falsas. El modelo del auto no correspondía con el registro. Nadie en la base de taxis reconocía al chofer con la descripción que di. A veces pienso que todo fue una alucinación, que me lo inventé por la tensión. Pero hay noches en las que, al pasar cerca de la viga, juro que escucho narcocorridos a todo volumen, retumbando en las calles vacías. Como si alguien todavía estuviera allí, llevando su propio infierno en la cajuela, oculto tras una canción. Desde esa noche, no he vuelto a subirme a un taxi de sitio. Mi nombre es Valeria. Tenía 34 años cuando viví algo que todavía no puedo contar sin que me suden las manos. Ocurrió en un pueblo pequeño del estado de Guerrero, cerca de Chilapa, donde fui a visitar a mi tía por un problema de salud. Yo nací en ese pueblo, pero me mudé a la Ciudad de México cuando era niña. Volver después de tantos años fue como caminar dentro de un sueño confuso. Todo era familiar, pero ajeno a la vez. Había pasado 3 días con mi tía, llevándole medicamento, limpiando la casa y acompañándola al centro de salud. El plan era regresar a la ciudad en un autobús de línea, pero ese día hubo un bloqueo carretero, algo común por allá, y el único transporte disponible para salir del pueblo era un mototaxi. Uno de esos triciclos adaptados con techo y asientos que parecen inofensivos, aunque se sientan como un cascajo andante. Eran casi las 5 de la tarde y empezaba a caer el sol cuando le pregunté a un señor en la plaza si conocía a alguien que me llevara al entronque con la carretera federal. Me dijo que sí, que ahí estaba el Rulas, que siempre hacía ese trayecto. Lo vi estacionado cerca del kiosco, fumando, con la mirada distraída. Su mototaxi era rojo, con toldo blanco, medio sucio, y con una calcomanía de la Santa Muerte en la parte trasera. Dudé por un instante, pero estaba desesperada por salir de ahí. ¿Me lleva al entronque?, le pregunté. «Claro, súbase, joven», me dijo. Su voz era ronca, con ese acento de la montaña que suena como si cada palabra se arrastrara por la garganta. Me subí sin pensar mucho. Saqué mi teléfono para enviar un mensaje a mi prima, avisándole que ya iba en camino. No había señal. Por alguna razón estúpida, eso me pareció normal.
Apagué la pantalla, la metí en la bolsa de la mochila y traté de relajarme mientras el mototaxi comenzaba a sacudirse por el camino empedrado. Al principio, Rulas no hablaba. Solo conducía, con las manos llenas de polvo y una gorra sudada tapándole la mitad de la cara. El ruido del motor era constante, como una abeja gigante que se negaba a morir. ¿Vienes de visita o aquí vives?, preguntó de pronto. De visita. Mi tía está enferma. Vine unos días a ayudarla. Ya, no es bueno andar sola por estos caminos, menos a esta hora. No supe si lo dijo como advertencia o simple comentario. Solo asentí. Seguimos unos metros más. Luego dobló por un camino de terracería que no recordaba. El paisaje se volvió más seco. Montañas lejanas, mezquites, uno que otro burro suelto. Le pregunté si no era más directo por el camino que sale junto al campo de fútbol. Ese está cerrado, respondió, sin más explicación. En ese punto algo empezó a incomodarme. Tal vez fue la forma en que miraba el retrovisor, o que su tono de voz no coincidía con su sonrisa. ¿Y a qué te dedicas en la ciudad?, preguntó al rato. Soy diseñadora gráfica, mentí. No sé por qué. Tal vez porque no quería decir que era abogada. ¿Diseñadora? ¿De qué? ¿De ropa? No, de logotipos, imágenes, cosas para redes. Ah, para que se vea bonito todo. Me reí por compromiso. Y entonces dijo, yo también diseño. Diseño cosas con el cuerpo humano. Bien hecho, bien cortado, bien amarrado. Al principio pensé que lo había escuchado mal. Lo miré, confundida. Él no volteó, solo seguía manejando como si nada. Pero su voz, esa frase no se me pudo haber ocurrido. No era mi imaginación. ¿Cómo dice? Que yo también soy diseñador, pero no de dibujitos. Yo uso cuchillos, tijeras, cuerdas, tablitas, lo que haya. Volteó a verme por el retrovisor y sonrió. Una sonrisa fea, de esas que no tienen emoción, como si los músculos no supieran cómo hacerlo. Ahorita le explico cómo va a estar el proceso, continuó. Primero le voy a cortar los tendones para que no se mueva. Luego la amarramos de los brazos. Ya tengo unos tambos con cal, para que no huela. Eso es importante. Nadie quiere que apeste. Me quedé congelada. Sentí que el estómago se me deshacía. La mente entró en un modo extraño, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Está bromeando?, pregunté, con la voz apenas audible. No, dijo, sin pausa. No tengo por qué mentirle. Usted ya no va a regresar. Eso ya está decidido. La tierra bajo el mototaxi empezó a cambiar. El camino ya no era de terracería, sino de tierra suelta, con ramas secas y piedras sueltas. Estábamos alejándonos de todo. Traté de mantener la calma. Analicé mis opciones. El mototaxi no era rápido, no tenía puertas. Si saltaba, tal vez me podía fracturar, pero tal vez no. Solo había que esperar el momento. ¿Qué gana con esto?, le dije, intentando mantener la voz firme. No tengo dinero, ni familia rica. No es por dinero, señorita, es por método. Me gusta que todo quede parejito, con orden. Si viera qué bonito se acomoda todo cuando uno le dedica tiempo. Mi garganta ardía. Intenté meter la mano en la mochila, fingiendo buscar mi celular, pero él lo notó. Ya no hay señal, y si quiere llamar, primero tiene que encontrar el teléfono, dijo, y me mostró lo que sostenía en su mano izquierda. Era mi celular. Lo había sacado de la mochila mientras hablaba. Se lo había llevado sin que me diera cuenta. Usted no me va a complicar, agregó. Me ha ido bien porque todo lo hago con método, y hoy es su turno. Respiré profundo. Apreté los dientes. Miré el camino. Más adelante vi un árbol caído, atravesado en la vereda. El mototaxi tendría que rodearlo. Tal vez ahí tendría una oportunidad. ¿Qué gana? ¿Una satisfacción enferma? ¿O solo está loco?, le dije, para distraerlo. Él se rió. Loco, number. Loco es el que hace las cosas sin sentido. Yo las hago con propósito. Yo limpio el mundo. Yo acomodo lo que está suelto.
Nos acercamos al árbol. Él empezó a girar hacia la izquierda por una curva pequeña de tierra. Apreté las manos, me acomodé como pude, y cuando sentí que bajó la velocidad, salté. El cuerpo se me torció en el aire. Caí de costado, golpeando la rodilla con una piedra. El dolor fue inmediato, pero me levanté. Corrí. Él gritó algo. No entendí. Volteé. El mototaxi se detuvo. Lo vi bajarse. Cojeaba. No era rápido. Eso me dio ventaja. Corrí sin pensar, entre ramas, piedras, espinas. Me abrí la piel de los brazos, me torcí el tobillo, me raspé la cara, pero no me detuve. Después de lo que pareció una eternidad, encontré una cerca de púas. Del otro lado, un terreno con vacas y una casa a lo lejos. La salté, me rasgué la ropa, me corté el muslo, toqué la puerta de la casa gritando. Un señor mayor me abrió. No entendía lo que decía hasta que logré decir la palabra clave. Me quiere matar. El del mototaxi. Después todo fue confuso. El señor llamó a alguien, llegó la policía comunitaria, luego los municipales. Nunca encontraron al hombre, ni el mototaxi, mis cosas. Pero yo sí estaba, viva, herida, pero viva. Aún tengo cicatrices, en la pierna, en el alma y en la memoria. Porque esa no fue una historia de fantasmas, fue real. Y cada vez que escucho el zumbido de un motor viejo, regreso a ese camino de tierra donde casi dejo todo. Trabajo como chofer de la Ruta 43 en la zona metropolitana de Monterrey. Si alguna vez has vivido acá, seguro te has subido a uno de esos camiones viejos con el toldo oxidado y los asientos de vinil pelado que chirrían en cada tope y donde el calor te pega como si el infierno empezara en Guadalupe y se alargara hasta San Nicolás. Es un trabajo jodido, sí, pero paga las cuentas. Mi turno es el nocturno, el que nadie quiere. Salgo de la base a eso de las 10:15 de la noche, ya cuando la ciudad se va quedando sola y solo los borrachos, los obreros rezagados y las muchachas que salen de los oxxos siguen de pie. Hay una calma rara a esas horas, una calma que, si no tienes cuidado, se te mete bajo la piel. Esa noche en particular no empezó mal. Era martes. El tráfico era nulo y llevaba apenas 5 pasajeros cuando crucé por la avenida Lincoln. Todos venían en su pedo. Un señor dormido, 2 estudiantes en el fondo, una mujer con una bolsa de mandado y otro tipo que parecía trabajador de fábrica. Nadie hablaba. Lo que vino después me cambió la vida. Habían pasado apenas 10 minutos desde que salí de la base cuando, de pronto, me orillé cerca de una terracería que conecta con un predio abandonado por la carretera a García. Nunca me detengo ahí, no hay paradas. Pero esa noche lo hice sin pensarlo demasiado. Me bajé del camión, como si algo me estuviera jalando, y abrí el compartimiento trasero donde normalmente echamos herramientas. No había nadie observándome, o eso creí. Saqué de ahí 3 bolsas negras de plástico. Pesaban. Una de ellas se había abierto de un costado y se alcanzaba a ver lo que parecían telas manchadas y algo más. Algo que olía a sangre seca. Escarbé con una pala pequeña, que también saqué del mismo compartimiento, en la tierra junto al camino. Lo hice rápido, como si ya supiera qué hacer. Metí las bolsas al hoyo, cubrí todo con tierra y hojas secas y volví a subir al camión sin voltear. Nunca había hecho algo así, nunca había enterrado nada. Cuando regresé al volante, me temblaban las manos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los pasajeros seguían ahí. El señor dormido no se había movido, los estudiantes tampoco. Nadie dijo nada, ni una sola palabra, como si no hubieran visto nada. Pero yo sé que sí vieron. Me fui manejando en silencio, el corazón bombeando como tambor. Mis nudillos estaban blancos de tanto aferrarme al volante. Había tierra bajo mis uñas, tierra húmeda y oscura que no pude quitarme del todo, aunque me las restregué una y otra vez contra el pantalón. Una cuadra más adelante, el trabajador de fábrica se acercó a la puerta y tocó el timbre. Frené. Abrió la puerta sin que yo dijera nada y antes de bajar,
Me miró. Ya lo enterró, dijo. Su voz era seca, sin emoción, como si no se tratara de nada importante. Y se fue, así nomás. Caminó calle abajo y desapareció en la penumbra. No sé cómo terminé esa ruta. Estaba en automático. Ni siquiera recuerdo cuántas paradas hice o cuánta gente subió. Solo recuerdo llegar de vuelta a la base, estacionar el camión, bajarme y vomitar detrás de la unidad. La madrugada siguiente, cuando abrí los ojos en mi casa, no recordaba si todo había sido un sueño o si de verdad había detenido el camión para enterrar esas bolsas. Fui al baño y ahí estaban las uñas, tierra seca aún incrustada en las comisuras. Me revisé el pantalón, todavía tenía manchas marrones. Eso no era un sueño. Pasé el día entero encerrado, ni siquiera comí. Mi esposa pensó que estaba enfermo. Me preguntó si quería que llevara al médico. Le dije que era solo cansancio. Mentí. Al anochecer me llamaron de la terminal. Me tocaba turno doble. Alguien no se había presentado. Subí al camión de nuevo. Mis piernas eran puro nervio. No quería ir, pero el deber, o tal vez el miedo, me impulsó. Volví a tomar la ruta. Todo igual que la noche anterior. Los mismos baches, las mismas luces naranjas de los postes viejos. Y, después de 10 minutos exactos, otra vez me detuve en el mismo punto. Mismo terreno, mismo aire pesado. Sin pensarlo, bajé de nuevo. Pero esta vez no hubo bolsas. Esta vez, en el compartimiento trasero, había otra cosa. Una mochila escolar, rosada, con manchas de lodo. Y dentro, lo juro, vi lo que parecían libretas de primaria, una muñeca sin cabeza y un suéter empapado. La cabeza me daba vueltas. Cerré la mochila de golpe, la volví a meter y cerré el compartimiento. No la enterré. No podía. No otra vez. Subí de nuevo al camión. El señor dormido ya no estaba. Tampoco los estudiantes. Solo quedaba la mujer de la bolsa de mandado, que ahora me miraba fijamente desde su asiento. ¿Va a dejar eso ahí?, preguntó, con una voz tranquila, como si estuviéramos hablando del clima. No supe qué decir. Aceleré y seguí, como si huir pudiera borrar el peso en el pecho. Esa noche no terminé la ruta. Abandoné el camión en una estación de gasolina y me fui caminando hasta mi casa. Tardé más de 1 hora. No llamé a nadie. No reporté nada. Al día siguiente, la noticia estalló en los medios locales. Restos humanos encontrados en predio cercano a la carretera a García. La policía investiga posibles conexiones con desapariciones recientes y lo peor, una de las fotos filtradas mostraba una mochila rosa, igual a la que yo vi. No supe qué hacer. Durante días evité salir. Dejé el trabajo sin aviso, tiré el teléfono, vendí el carro, me volví invisible, hasta hoy. Porque hace unos minutos alguien tocó a la puerta de mi nuevo departamento. Al abrir, no vi a nadie. Solo una pala recargada contra el marco y una hoja de papel arrugada. Te toca esta noche, sabes dónde parar. Y en la banqueta, estacionado frente al edificio, hay un camión urbano viejo, sin placas, con el motor encendido. Yo me llamo Jaime y conduzco tráiler desde hace casi 20 años. He cruzado este país de punta a punta, de Chiapas a Baja California, y cada vuelta es distinta, aunque las rutas sean las mismas. Hay cosas que uno aprende a ver en la carretera. Hay señales que no vienen en los mapas, que solo se reconocen cuando uno ya ha pasado por muchas noches en el volante. Cuando aprendí a identificar el olor del desierto en Sonora y el de la selva en Veracruz, supe que ya no era nuevo. A lo largo de los años he llevado de todo: aguacates, piezas automotrices, hasta ataúdes vacíos. Pero hay una carga que nunca reporté en la bitácora y de la que nunca hablé con los demás traileros. Nunca. Eran personas. Todo empezó hace como 6 años. Fue en una ruta larga, de Tapachula a Monterrey. Justo al pasar Huixtla, entre las curvas del tramo viejo, vi a un grupo de hombres junto a la cuneta, con mochilas pequeñas y los ojos llenos de polvo y miedo. Levantaron la mano en cuanto me vieron, casi suplicando. Paré. No sé por qué. Tal vez por lástima,
Tal vez porque en el fondo sabía que el viaje era largo y la soledad pesa más de noche. Subieron 7, creo. 2 mujeres, 5 hombres, todos morenos, flacos, con ese acento centroamericano que uno aprende a identificar. Gracias, hermano, me decían. Que Dios lo bendiga. Les dije que no habláramos mucho, que solo iba hasta Puebla y que ahí veríamos. Era mentira. No pensaba dejarlos en Puebla, ni en Monterrey, ni en ningún lado. En las primeras horas de cada viaje, todos intentaban hablarme. Preguntaban si tenía familia, si había ido a Estados Unidos. Me contaban sus historias con esa necesidad de que alguien los escuchara, de que al menos alguien supiera que existieron. Me hablaban de sus hijos, de sus mamás, de la guerra, de la pobreza. Yo los dejaba hablar. No decía nada, solo manejaba. Después, el calor del motor y el cansancio los vencía. Se dormían como niños, uno recargado en el otro. Y entonces, el silencio regresaba. Esa primera vez, al llegar a Veracruz, ya había decidido qué hacer. No me preguntes por qué. Tal vez porque ya lo había pensado desde antes, aunque no me lo hubiera dicho a mí mismo. Tomé el desvío hacia un rancho abandonado cerca de Tierra Blanca. Lo conocía desde joven, un terreno viejo que quedó a la orilla de la autopista cuando ampliaron la carretera. Tenía un cobertizo amplio y un aljibe seco. Me metí ahí con el tráiler y cerré la reja de lámina oxidada. No me miraban cuando los bajé. Estaban tan cansados que apenas podían caminar. Les ofrecí agua, pan viejo. Les dije que descansarían un poco, que yo les avisaría cuándo podríamos seguir. Se sentaron en el suelo. Algunos sonrieron. Uno incluso lloró de alivio. Los dejé ahí. Los dejé y me fui. Volví a la mañana siguiente. Solo 3 seguían vivos. El calor y el encierro hicieron su trabajo. A los demás los enterré detrás del cobertizo. Usé una pala vieja y cavé lo más hondo que pude. Les quitó los zapatos antes de cubrirlos. Los metí en una caja. No sé por qué lo hice. Tal vez como trofeo, tal vez como castigo. Así siguió durante años. Cada ruta era una excusa, cada parada un nuevo grupo. Nunca me faltaron. Siempre había alguien que necesitaba cruzar. A veces los recogía en Chiapas, a veces en Oaxaca, a veces en la carretera que va a Reynosa. A nadie le extrañaba ver a un tráiler parado. Nadie se metía. Al principio me costaba, me daba culpa, incluso vomitaba cuando me quedaba solo. Pero después me acostumbré al silencio, a los suspiros que se apagaban en la madrugada, a los pies descalzos. Mi patio se fue llenando de zapatos. Primero eran pocos, en cajas de cartón. Luego llené tambos, bolsas de costal. Cada zapato era distinto. Había huaraches de llanta, tenis rotos, botas de trabajo, zapatillas baratas. Ningún par era igual. Y sin embargo, todos terminaban en el mismo lugar, bajo la tierra. Una noche recogí a una mujer con un niño. Fue en una brecha de Sonora, cerca de Imuris. Estaban solos, caminando entre nopales. La mujer tenía los labios partidos y el niño dormía en su espalda, envuelto en una toalla. Mi esposo murió en la bestia, me dijo. Solo queremos cruzar. No soy de los que se asustan fácilmente. Llevo más de 20 años manejando taxi por la Ciudad de México y he recogido a toda clase de gente. Borrachos, políticos, amantes nerviosos, doctores saliendo de guardias eternas, rateros que creen que uno no se da cuenta. A esta ciudad la conozco mejor que a mi propia casa. Mi turno empieza todos los días a eso de las 4 de la tarde. Me gusta la hora porque el sol ya va bajando y el tráfico apenas comienza a engordar. Lo dejo hasta entrada la madrugada, a veces hasta el amanecer. Y aunque hay zonas que evito, el centro histórico nunca había sido una de ellas. Hasta esa noche. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando recogí al último pasajero. Estaba estacionado frente a la Alameda Central, junto al hemiciclo a Juárez. Siempre hay movimiento ahí, incluso de noche. Gente caminando a prisa, parejitas escondidas entre los árboles, indigentes dormidos en las bancas. Esa madrugada, sin embargo,
Todo parecía detenido. Silencio raro, como si la ciudad hubiera aguantado el aliento por un momento. Vi al hombre acercarse desde la esquina de Hidalgo y Revillagigedo. Llevaba una chamarra de mezclilla y unos jeans claros, el tipo de ropa que usan los trabajadores de algún taller. No tenía prisa, pero su caminar era firme. Cuando llegó al coche, no dijo ni buenas noches. Solo abrió la puerta trasera, se sentó detrás de mí y soltó una dirección que apenas alcancé a entender. A Venustiano Carranza, entre Correo Mayor y Jesús María. Me sorprendió un poco. Esa zona, a esa hora, no es precisamente transitada. Pero asentí, puse en marcha el taxi y arranqué. El retrovisor me mostró apenas un pedazo de su rostro. Nariz ancha, cejas cerradas, la mirada fija al frente. No tenía expresión. Me pareció raro que no se acomodara en el asiento, ni se recargara. Solo iba recto, como si no le interesara el viaje, solo el destino. Avanzamos por Avenida Juárez y luego tomé el eje central. Las luces de neón, los locales cerrados con sus cortinas pintarrajeadas, los pasos solitarios de algún borracho o sexoservidora se desdibujaban a través del parabrisas sucio. Nadie hablaba, ni él ni yo. A medio camino noté algo en el retrovisor. Él me miraba, pero no era la mirada casual de quien revisa si el conductor sabe a dónde va. Era una mirada fija, sin pestañear, como si intentara memorizarme el rostro. No dije nada al principio. Hay pasajeros que se quedan dormidos con los ojos abiertos o que simplemente están idos. Pero algo en su mirada tenía un peso, como si me estuviera escaneando por dentro. ¿Todo bien, joven?, pregunté, fingiendo ligereza. No respondió, solo desvió la mirada y volvió a ver por la ventana. Fue entonces que sentí esa molestia en el estómago que uno aprende a reconocer con los años. No era miedo, era precaución. Algo no cuadraba. Decidí acelerar un poco. En menos de 5 minutos ya estábamos sobre Venustiano Carranza. Me detuve donde había dicho, justo entre 2 callejones estrechos, frente a un edificio antiguo con fachada de cantera. Esperé a que bajara. No se movió. «Ya llegamos, joven», le dije sin voltear. Entonces habló. Su voz era baja, como si le costara trabajo articular. «¿Cómo se llama usted?». Me giré apenas lo suficiente para verle el rostro. Tenía los ojos clavados en mí, y aunque no parecía drogado ni borracho, había algo en su presencia que no encajaba. No como un loco, más bien como alguien que había perdido toda emoción, todo propósito. «Rodrigo», respondí, más por impulso que por educación. Él asintió despacio, como si confirmara algo. Luego, sin más, abrió la puerta y bajó. No se despidió, no pagó. Caminó hacia el edificio, se detuvo frente a la puerta de madera vieja y ahí se quedó. Yo no me moví. Lo observé por el retrovisor. Seguía parado, de espaldas, sin hacer nada. Solo ahí, como si esperara. Luego giró lentamente y me miró directamente al espejo. Esta vez no bajé la mirada. Sentí algo raro. No miedo, otra cosa. Una especie de certeza de que ese hombre no estaba bien, de que no debía estar ahí, o peor, de que yo no debía haberlo llevado. Encendí el motor y me alejé. Solo cuando llegué a Isabel la Católica volví a respirar con normalidad, pero no terminó ahí. Al día siguiente regresé a la base. Mientras platicábamos entre los choferes, uno de ellos, un señor mayor llamado Toño, mencionó que en esa misma cuadra, unas horas después de mi recorrido, había habido un homicidio. Un hombre fue hallado muerto dentro de un edificio abandonado. Según los vecinos, nadie debía vivir ahí. Estaba sellado por protección civil desde hacía años. Lo curioso es que los policías dijeron que el cadáver parecía recién bañado. No tenía heridas visibles, solo estaba ahí, acostado en el piso, con los ojos abiertos y una leve sonrisa. Y eso no es lo peor. Cuando vi la foto del reporte en el periódico del día siguiente, sentí cómo la sangre me bajaba de golpe. No era una foto clara, pero reconocí el rostro. Era el mismo hombre que se había subido a mi taxi. No podía ser.
Lo llevé horas después de que, según el reporte, fue hallado muerto. Pensé en reportarlo, pensé en hablar con alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que llevé a un muerto al edificio donde lo encontraron? ¿Que me miró como si intentara grabarse mi rostro? Esa noche dormí con las luces encendidas, no por miedo a lo sobrenatural, sino por la sensación insoportable de que alguien, en algún lugar, me está observando, tratando de recordar mi rostro. Desde entonces, cada vez que pasa alguien detrás de mí en el taxi, no puedo evitar mirar el retrovisor. Y si su mirada se encuentra con la mía, ya no pienso en cobrarle. Pienso en si me está memorizando.